Buenos días, estimados estudiantes de décimo. El día de hoy continuamos con nuestras clases de lenguaje. Recuerde que esta es la última clase de lenguaje de su periodo escolar. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a seguir con el tema de los textos literarios. Recuerde que en las clases anteriores habíamos visto qué tipos de textos literarios podemos encontrar. Habíamos hablado acerca de la novela, las obras de teatro, las tradiciones literarias, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca de los recursos literarios que se utilizan dentro de estos textos, ¿no? Entonces, el tema de hoy son los recursos de los textos literarios, como cuáles, la ironía, el sarcasmo, el humor, y cuál es la intención o cuál es la función que cumplen cada uno de estos puntos dentro del texto. Entonces, empezamos diciendo primero que los recursos literarios vienen a ser todas estas herramientas que los autores van a utilizar para enriquecer el texto y poder transmitir significados más profundos dentro de sus escritos. Aquí vemos que algunos de los recursos más utilizados dentro de todos los textos literarios están contemplados como la ironía, el sarcasmo y el humor. ¿Por qué? Porque estos recursos cumplen funciones específicas como criticar, hacer reflexionar o la creación de generar una atmósfera particular o un ambiente especial dependiendo del texto. Entonces, arrancamos con el primero que viene a ser la ironía. ¿Qué es la ironía dentro como un recurso literario? Pues esta es una figura literaria que implica decir lo contrario de lo que realmente se quiere expresar. ¿Para qué se utiliza? Pues para destacar contradicciones o para hacer una crítica sutil de lo que se está tratando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en una situación de un desastre, la gente dice, qué bien nos va. Si usted se va a dar cuenta, la gente dice, pero qué irónico, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien hay un desastre, usted no puede decir qué bien nos va, pero es un recurso que el lenguaje aplica bastante para darle esta situación de contradicción en los textos. ¿Cuál es la intención de la ironía en el texto? Pues busca generar algo de reflexión, señalar lo absurdo o resaltar una contradicción de lo que se está hablando. Aquí encontramos varios tipos de ironía. Tenemos la ironía verbal, que es lo que nos dice cuando se utiliza. Esto se aplica cuando el hablante dice algo, pero quiere transmitir lo contrario, ¿no? O aquí un ejemplo que también sabemos decir, qué suerte tengo en una situación desafortunada. Más o menos cuando usted está, por ejemplo, en algo del curso, tiene que presentar un deber y resulta que se ha olvidado. Y dice, qué suerte tengo, justo me pasa todo a mí. Dice, qué suerte que tengo, cuando en realidad lo que quiere decir, qué desafortunado que soy porque no traje el cuaderno, me olvidé el taller. Entonces es la manera de tratar de dar, querer decir algo, transmitir algo con otras palabras, con una contradicción como tal. Tenemos también la ironía situacional. ¿Qué pasa? Se refiere al sitio, ¿no? Esto se da cuando ocurren eventos que se desarrollan de una manera inesperada, de acuerdo a la situación que se presenta, ¿no? Y también tenemos la ironía dramática, que esto se da cuando el público sabe algo que los personajes no conocen. Entonces se va creando una discrepancia entre lo que piensan y lo que realmente ocurre. Esto generalmente se utiliza para darle más interés a la obra, para darle más interés al escrito, para ver cómo mismo se desarrolla todo el proceso escrito, la novela, la historia, el cuento. Seguimos con el sarcasmo. ¿Qué es esto del sarcasmo? Esta es una de las formas más agudas de ironía, ¿no? Es un poco más fuerte, ¿no? Generalmente se lo utiliza con la intención de ofender o de criticar de una manera más satírica, es decir, lanzar algo más fuerte para que la otra persona se dé cuenta de la situación. Aquí, por ejemplo, nosotros decimos que a diferencia de la ironía, el sarcasmo es más directo y a veces por esta misma forma de ser directo se convierte en algo cruel. Es un poco, hay que tenerlo un poco más tino al utilizar el tema del sarcasmo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos un ejemplo, valga la redundancia. Dice, claro, como tú siempre sabes todo, dicho de una manera despectiva. Esto suele pasar en cualquier situación. Es algo bastante común cuando alguien simplemente dice, yo creo saberlo todo, alguien que desconoce tal vez se siente como un poco ofendido por este desconocimiento, entonces lanzan esta clase de cosas, ¿no? Que es como un sarcasmo, es decirte sí, por no decirte sí, tú eres el que sabes todo, se lanzan frases que buscan de alguna manera impactar de una manera negativa tal vez en la otra persona, ¿no? ¿Cuál es la intención del sarcasmo muchas veces dentro de los textos literarios? Pues que se utiliza para ridiculizar,
criticar o tal vez crear un humor a través de la exageración o el desprecio, ¿no? Aquí también viene esta situación del humor negro, cuando se lanzan frases un poco subidas de tono, digámoslo así, con el fin de ridiculizar a la otra persona, ¿no? Hacerle creer mal, pero mandándolo por ahí como con un tema de humor, digámoslo así. El humor. Ahora sí entramos básicamente a este punto que tiene que ver mucho con el tema de la gracia y de la risa, ¿no? Entonces, este recurso literario es utilizado para generar diversión, entretenimiento, risa ante el lector o ante el público. El humor se puede expresar de muchas formas, ¿no? Se puede trabajar con juegos de palabras, situaciones cómicas, situaciones de los personajes excéntricos. Entonces, lo que busca es generar un ambiente de una relajación emocional. Aquí hay, por ejemplo, vemos que en la obra de Don Quijote de la Mancha, todas las cuestiones absurdas o las situaciones absurdas que vivía Don Quijote y la visión distorsionada, la visión cambiada que él tenía del mundo, crean situaciones cómicas. Cuando él, por ejemplo, está atravesando con Sancho por el bosque y simplemente se imagina que los árboles son monstruos, ¿no? Entonces empieza a generar una situación también como de miedo, pero después como de risa, porque se dan cuenta que solamente eran árboles, solamente era el riachuelo. Entonces, el humor bien aplicado es muy bien entendido porque genera esta situación de entretenimiento que el autor debe buscar. ¿Cuál es la intención del humor dentro de los textos literarios? Pues aligerar el tono de un texto, ¿no? Poder hacer críticas sociales de una manera indirecta, pero más sutil, a diferencia del sarcasmo, ¿no? O simplemente, como les decía, generar entretenimiento al lector o al público si es que se está aplicando dentro de una obra de teatro. ¿Cuáles son las funciones de estos recursos en la literatura? Entonces, ¿qué es lo que nos permite? ¿Por qué es importante utilizar la ironía, el sarcasmo, el humor? Porque estos recursos tienen como fin generar una respuesta emocional, ya sean reflexiones, risa, incomodidad. El sarcasmo básicamente lo que busca es incomodar a la otra persona, ¿no? Y también pueden ser herramientas muy fuertes, poderosas, para que puedan transmitir mensajes más allá de lo evidente, es decir, poder transmitir un mensaje más directo, algo que no está tal vez escrito y que la gente pueda entender y pueda decir, ah, lo que me estaba tratando de decir con esto es tal cosa. Entonces, aquí viene mucho el tema de la reflexión, el tema de la deducción. ¿Qué me está tratando de decir con ese humor? ¿Qué me está tratando de decir con esa ironía, no? A veces para generar cierto cambio en la sociedad. Otra de las funciones que cumplen es realizar una crítica social. Muchos autores utilizan estos recursos para hacer comentarios sobre la sociedad, las costumbres, los problemas políticos, culturales, económicos, sociales, hacer ver una realidad social ante el público, ¿no? El tema del desarrollo de los personajes. Estos recursos permiten demostrar aspectos de la personalidad de los personajes que muchas de las veces se asemejan o lo que buscan reflejar es cómo es la realidad del ser humano en su naturalidad, ¿no? Entonces aquí tratan de demostrar a veces la hipocresía con la ironía, el cinismo con el sarcasmo, ¿no? Es cómo la gente por medio del humor, por medio del sarcasmo, por medio de la ironía, busca develar realidades sociales como tales, ¿no? La creación de las atmósferas. Cuando hablo de la creación de atmósferas, me estoy hablando de la creación de los ambientes, ¿no? Donde se va a desarrollar la historia. Entonces, los recursos como el humor, por ejemplo, y la ironía pueden contribuir a un ambiente único dentro de una historia. Puede ser cómico, dramático, satírico. Es decir, yo dónde voy a generar toda la historia que voy a contar, cuál es el contexto en el que se va a desarrollar, ¿sí? Y también el tema del estilo personal. Muchos de los usos que se dan a estos recursos literarios también refleja cuál es el estilo literario del autor. Entonces, dependiendo si el autor tiene un punto de vista más satírico, un punto de vista más humorístico, aplica el recurso literario que mejor le convenga, ¿no? Esto permite que se aporte un tono distintivo a la obra, que tenga una característica específica, que se reconozca cuál es el punto clave del autor, qué es lo que quiere demostrar, ¿sí? Entonces, un poco para ir cerrando esto, podríamos decir que los recursos literarios se utilizan para darle una vida más fuerte al escrito, darle la vivencia que desea el autor, que sea tal vez una obra humorística, que sea una obra satírica, que sea una obra irónica,
dependiendo de lo que quiera demostrar. Pero cada uno de estos elementos, de estos recursos, ayudan a enriquecer el texto, la obra, el escrito, la puesta en escena. ¿Sí? Con esto estamos terminando ya la clase y terminamos con esto su ciclo educativo en la materia de lenguaje. La ficha usted la puede encontrar, la actividad, disculpen, dentro de la ficha, sabe que la puede hacer de cualquiera de las maneras que a usted se le permita de mejor manera. Esta ficha usted la tiene que realizar hasta el viernes 10 de enero. Con esto culminamos las clases del lenguaje. Agradezco mucho por su atención y que tengan todos un buen día.